Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente con la Red de Intercesión Católica Internacional. Seguimos en esta escuela de formación, la escuela de oración. Hoy con un tema nuevo, un tema que extraemos del Catecismo de la Iglesia Católica. Les recuerdo que es la cuarta parte del Catecismo, la última parte toda dedicada a la oración, y vamos paso a paso con la enseñanza de la Iglesia, aprendiendo todo lo que tiene que ver con la oración. Hoy el tema que nos compete: Elías, los profetas y la conversión del corazón. Vamos a ver qué papel juegan los profetas, especialmente Elías, que es el padre de los profetas, y qué tiene eso que ver con la conversión del corazón, y el tema que nos convoca, escuela oración, qué tiene que ver con la oración. Ya escuchábamos a Jorge el miércoles hablando de la oración de David, la oración del rey, el establecimiento de un lugar para orar, lo que los israelitas han denominado el templo. Pues hoy continuamos en esa misma línea de reflexión. A partir del templo hay una oración para el israelita. El templo se ha convertido en el lugar donde se hace el sacrificio, donde se va a orar, donde se peregrina una vez al año. Todo israelita, una israelita serio, observante de la ley, una vez al año va a tener que venir al templo a peregrinar. Por eso el salmo, un salmo que no fallaba cuando los israelitas iban llegando. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Eso era toda una alegría, una liturgia para el israelita, peregrinar durante varios días o tal vez meses para llegar hasta Jerusalén, que era la meta de las peregrinaciones para llegar al templo. Pues el templo fue albergando todo ese contexto, todo ese ambiente de la oración, peregrinaciones, fiestas, las fiestas que se celebraban en el templo, los mismos sacrificios que se ofrecían por expiación de los pecados, los sacrificios que se ofrecían por los primogénitos. Todo eso huele a oración. El templo se convirtió en el lugar donde el israelita expresa su forma de orar, donde el israelita concreta su oración. De hecho, cuando fuimos este año con mi familia a Tierra Santa, teníamos la oportunidad de ver a los israelitas orando en el Muro de los Lamentos, y eso es todo un ritual, una oración muy diferente a la nuestra. Los veíamos moviendo así la cabeza contra el muro, con la palabra de Dios así en las manos, y se iban meciendo, y un estilo de oración muy concreto de ellos. Pues todo ese ritual que envuelve al templo, todos esos signos representan cómo el israelita reconoce la santidad de Dios, su grandeza, la grandeza de la gloria del Dios Altísimo, pero a la vez un Dios que es cercano, un Dios con quien los israelitas se pueden relacionar. Esa es la herencia que ellos van recibiendo de Salomón al establecer este gran palacio, los sacerdotes, la tribu de Leví, poder establecer todo lo que tiene que ver con la liturgia, con el culto. Pero no todo en la vida es color de rosa. Siempre hay dificultades. ¿Cuál será la dificultad en este ambiente tan bueno? Ya tienen templo, todo está establecido, todo se ve como tan agradable. Los israelitas cada
cada cierto tiempo van al templo, tienen las horas establecidas, hay turnos, todo está muy organizado en el templo. ¿Qué puede estar faltando allí? ¿Qué puede no estar en su punto, en su lugar? Pues esa es la tarea de los profetas. Los profetas descubren las falencias. Los profetas descubren que algo está fallando. Entre ellos, el profeta Elías, el padre de los profetas. Si ustedes quieren aprender sobre el profeta Elías, pues les recomiendo que se busquen estos días la primera de Reyes y todo lo que son los capítulos 17, 18, 19, 20, 23, todos esos capítulos nos van a enseñar sobre el profeta Elías. Y como el tema de hoy está centrado en Elías y los demás profetas para cumplir una misión, pues vamos a hablar inicialmente de Elías. Elías y los demás profetas se dieron cuenta que la oración de Israel era una oración ritualista, es decir, el ritual por el ritual, simplemente rituales, pero no hay una conversión del corazón. Recuerden el nombre del tema de este día, que es el numeral 2581 del Catecismo de la Iglesia Católica, titulado Elías, los profetas y la conversión del corazón. Los israelitas habían caído en una denuncia fuerte. La voy a leer en boca del profeta Isaías, antes de entrar a lo fuerte con la enseñanza que nos deja Elías. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice el Señor: ya que este pueblo se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y su culto a mí es precepto humano y rutina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el gran profeta Isaías, hablando en nombre de Dios. El pueblo que honra con los labios, pero el corazón está lejos de Yahvé. El corazón está lejos de Dios. Esta va a ser la batalla de los profetas. Antes del destierro, por ejemplo, se levanta Jeremías y Jeremías dice: han faltado al pacto con Dios. Este pueblo se ha dedicado a los cultos, pero los cultos vacíos, y eso trae una consecuencia. Las oraciones no han agradado a Dios y vamos a ir al destierro. Y Jeremías sufrió mucho por dar ese oráculo, pero era la palabra que Dios ponía en sus labios. Era la palabra que estaba derramando la última gota que derramaba el vaso. Todos los profetas anteriores dijeron lo mismo, le dijeron al pueblo: ustedes mucho rito, mucho ritual, mucha cosita de celebración en el templo, pero no hay conversión, no hay un corazón que vibre por Dios, no hay conversión. Pues ¿saben qué hacía el pueblo de Israel cuando un profeta decía eso? Lo desterraban al desierto, o en el peor de los casos, buscaban la forma de falsos testigos y lo mataban. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esa es la sentencia, esa es la forma como Dios le está diciendo al pueblo que las cosas no van bien. Palacio muy bonito, palacio real, templo muy bonito, templo sacerdotal, tribu de Leví, todo muy organizado, pero fachada. Y eso no cambió mucho a la época cuando llegó Jesús. Recuerden que Jesús habla de los fariseos, las prácticas fariseas. Ustedes son sepulcros blanqueados, pura fachada.
oran, ayunan, se saben la ley de memoria, lían fardos pesados a los súbditos, a la gente, pero ustedes no lo tocan ni con el dedo. Es el pueblo que honra con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Pues resulta que para Dios la fe del corazón es más importante que 1000 sacrificios. Ya lo dice la palabra de Dios. Prefiero misericordia y no sacrificios. Pues desde el profeta Elías hasta los últimos profetas, hasta San Juan, se va a estar insistiendo en esto, en la necesidad de la conversión de la oración. Hermanos, cualquier parecido con la realidad en nuestra vida de fe de oración en la Iglesia Católica, ¿será coincidencia? ¿Qué es lo que nos critican los hermanitos separados de la Iglesia? ¿Cuál es el argumento que usan para desprestigiarnos? Los católicos. Es que los católicos entran a la iglesia, van y están en misa, y en la puerta, cuando están saliendo, ya están criticando, ya están hablando mal de los demás. Yo por eso me salí de la Iglesia Católica. Los católicos rezan el credo, hacen muchas oraciones, van a fiestas patronales, pero ¿saben qué? Después de que salen de la iglesia se van a la cantina a beber, a tomar. Puede ser que no sea tan real en todos los casos, pero hay casos en que sí. Y esto nos habla de un síntoma de la fe. La fe que está enferma. Más que la fe, la oración del pueblo que está enferma. Pues para uno aprender a orar, tenemos que hablar de una conversión de la oración. Hay gente que lleva toda una vida, supuestamente, orando, porque se sabe muchas oraciones, pero le pasa lo mismo que al pueblo de Israel. Mucho ritualismo, poca espiritualidad. En esta escuela de oración vamos a forjar corazones, vamos a forjar voluntades espirituales, que logremos trascender el rezo de los labios para llevarlo al corazón. Y no es que las oraciones, los rezos estén mal, es que están mal hechos la mayoría de veces. Y eso es lo que el profeta nos va a enseñar. Esto es lo que los profetas van a denunciar una y otra vez. Vamos a hablar un poco de la historia de Elías, que es el padre de los profetas y quien recibe ese encargo de denunciar al pueblo la inconsistencia en su oración. Dios, en una palabra, le va a decir al pueblo: yo no estoy de acuerdo con sus oraciones, lo siento mucho, y manda a los profetas. Resulta que el profeta Elías ha sido llamado por Dios a una misión. Ahí voy a ir parafraseando Primera de Reyes desde el capítulo 17 en adelante. Voy a ir ahí parafraseando lo que voy a estar tomando, para que si después quieren volver sobre las citas bíblicas, pues es Primera de Reyes capítulo 17 en adelante. Elías el tesbita de Tisbe de Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor Dios de Israel, a quien sirvo, en estos años no caerá rocío ni lluvia si no lo mando. Luego el Señor le dirigió la palabra: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Kerit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente de Kerit, que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban el pan por la mañana y la carne por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una parte de la vida de Elías. Hay una historia antes y una historia después, pero voy a tomar algunos elementos. Elías se fue a un retiro espiritual después de decretar en nombre de Dios, de profetizar que no habría lluvia hasta que él
volviera a pronunciar la palabra profética. Elías, que es un hombre de fe, de oración, ha declarado la sequía. Y así va a ser. Por cerca de 3 años no habrá lluvia en todo Israel. Pues Elías se fue a unos días muy importantes, a ese torrente que Dios lo envió. ¿Qué torrente es ese? ¿Qué significa el ir a ese lugar? Significa un retiro espiritual. Queridos hermanos, para aprender a orar necesitamos indispensablemente un retiro espiritual. Para crecer en nuestra experiencia de fe y de oración, hemos de aprender aquella enseñanza que Dios le da a Elías. Para que se llegue a realizar aquello que queremos. Elías quería, por mandato de Dios obviamente, quería que la lluvia no viniera en 3 años. Óigase bien, en 3 años decretó no habría lluvia. Pues ahora Dios le dice, has de hacer un retiro espiritual. Para que tu oración tenga contenido, para que tu palabra profética tenga fuerza, has de orar e interceder. Elías se fue a un retiro, a un torrente, donde bebía del torrente, donde conoció la misericordia de Dios, la providencia divina. Elías la conoció. En ese torrente dice la palabra de Dios que los cuervos le llevaban comidita por la mañana, carnita por la tarde. Buenísimo. Elías estaba en un espacio de oración. Ese torrente era un lugar del silencio de Dios, alejado del mundo, donde estaba la fuente. ¿Qué significa la fuente? Significa beber todo el tiempo, la oración. La oración es esa fuente donde nosotros hemos de alimentar nuestra vida espiritual. Pues Elías está profundizando en la oración. Dios le está enseñando un camino de oración a Elías. Le está enseñando a confiar en la misericordia de Dios. Le está enseñando en ese espacio de retiro que durará hasta que se seque el torrente. Le enseñará a depender de Dios. Muchas veces oramos como si las cosas dependieran de nosotros. Oramos mucho, hacemos largos rezos, pero nos puede faltar lo más importante. Y esto lo descubrió Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es lo más importante en la vida espiritual, en la oración? Es la confianza en Dios. Es el abandono en la misericordia de Dios. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en la misericordia de Dios. Es decir, en que dependo de Dios. Dios mandó a Elías para que ya no se valiera por sus manos, no se alimentara por sus manos, por sus fuerzas. Dios le declaró su providencia. Y Elías es probado en esto. Y allí Elías aprende a depender de Dios. Queridos hermanos, la oración que tiene más fuerza, más poder, no es la que hago con más sacrificio. No es la oración que hago en caminata. Hay gente que se descalza los pies o entra de rodillas un largo tramo al templo. Si en esas prácticas no está la certeza y la convicción de que la gracia es de Dios, que dependo solo de Dios, que soy como el niño pequeño, la oración no va a tener mucho efecto. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Creyeron, templo majestuoso, con esto impresionamos a Dios. Con todos estos sacrificios, estos machos cabríos, estos toros, toda esta sangre, Dios va a quedar con la boca abierta, viendo
semejante cosa. Y esto lo pensaba el fariseo: gracias Dios, porque no soy como ese publicano que está atrás, porque es que yo sí pago el diezmo, porque es que yo sí ayuno 3 veces por semana, porque es que yo sí doy limosna, porque es que yo sí hago todas las oraciones que un judío debe hacer en un día. Confianza en sí mismo. Se dice del fariseo, que el fariseo, si hubiera tenido esa estampita del Sagrado Corazón de Jesús, el famoso detente, y que dice: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, la estampita del fariseo diría: Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí, que yo soy un buen observante de la ley, confía en mí. Pues los profetas van a tener que denunciarle al pueblo que la oración está fallando. Queridos hermanos, la oración necesita una conversión del corazón. La oración, para que tenga poder, para que llegue con autenticidad, necesita que haya conversión acá en el corazón. La oración necesita de nosotros que haya transparencia, autenticidad, que haya total abandono y confianza a Dios. La oración prepotente, la oración confiada en sí mismo, no surte ningún efecto. La oración abandonada, la oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, total dependencia al Padre, esa sí agrada a Dios. Esa oración sí tiene mucho poder. El profeta Santiago, el apóstol Santiago, habla de esto, de cómo la oración llega a ser poderosa. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16 y siguiente. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías era hombre frágil como nosotros, pero rezó pidiendo que no lloviese, y no llovió en la tierra 3 años y 6 meses. Rezó de nuevo, y el cielo soltó la lluvia, y la tierra dio sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios es viva. Qué hermosura, hermanos. Qué hermosura, esto me emociona. Fíjense cómo el apóstol Santiago está citando al profeta Elías. Eso es Primera de Reyes 17, ya les dije, ¿no? Todo ahí va la historia de Elías. La oración del justo tiene poder. ¿Por qué la oración que Israel ha hecho para ser librado de los enemigos? Porque esa oración no está surtiendo el efecto que se espera. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Israel está orando con deficiencia, está orando con fachada. Israel está orando no con justicia. Israel está haciendo una oración viciada. Una oración, como llama el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2581, una oración ritualista que arrastra al pueblo con frecuencia a un culto demasiado exterior, un culto de fachada. Es necesaria la educación de la fe, dice el catecismo de la Iglesia. Es necesaria la conversión del corazón, y esta es la misión de los profetas antes y después del destierro. Queridos hermanos, necesitamos educar la fe. Fíjese, yo no sé usted cuántos años lleva siendo católico. Siempre hay que estar educando la fe, y en esta escuelita de oración estamos educando la fe, y vamos a hacer esa revisión. Vamos a revisar cómo es nuestra oración. Si será que el profeta Elías tiene algo que enseñarnos, si será que los profetas tienen algo que denunciarnos. Rezas mucho, oras mucho, mucha misa, mucha cosa, pero no hay un genuino crecimiento desde el corazón, no hay una genuina conversión, no estás allí cerca al Señor viviendo esa experiencia
auténtica de la fe y de la oración. Te falla la oración, no logras lo que quieres, hay que hacerle una medición a tu oración, hay que ponerle un termómetro, hay que mirar a ver, y el termómetro nos lo dan los profetas, la palabra de Dios. Estás viviendo en justicia, en santidad, tu corazón está confiado en Dios, tu corazón ya aprendió lo que Elías aprendió en el torrente, ya tu corazón aprendió a confiar en Dios, a depender de Dios como Elías en el torrente Querib. Si eso no es así, todavía estás cargando la estampita del fariseo. Sagrado corazón de Jesús, confía en mí, que yo te cuido. La oración necesita un nivel de abandono absoluto. Tengo un testimonio a propósito. Yo recuerdo en ese octubre misionero del 2007, domingo 20-21 de octubre del 2007, noticia fatal. Mi hermanita de 18 añitos, perdió la vida. Ya está en la morgue de un hospital, esperando para ser llevada a la funeraria. Ese día, hermanos, empaco prontamente en el seminario y salgo de viaje para el valle, para mi casa. 10 horas de viaje me esperaban. Y mientras iba de camino, mi confianza se puso en Dios. Dios mío, te entrego mi casa, mi hogar, mi familia. Y llamé a muchas personas a pedirles oración. Oración por mi mamá, porque confiaba en que con oración, con confianza en Dios, saldríamos victoriosos. Y de hecho fue así. En esa experiencia aprendí que lo que agrada a Dios es confiar en Él. Llegué con esa fuerza de la fe. A las 3 de la mañana justamente llego a la funeraria. El frío de la madrugada, la soledad propia de una ciudad a esa hora. Está mi familia, 25 personas más o menos que están amaneciendo ahí en la sala de velación. Ambiente de tristeza. Veo a mi hermanita ahí tendida en el féretro y se despierta en mí la fe y empiezo a cantar la canción del Padre Juan Andrés. Jesús, yo confío en ti, aún sin ver, sin entender. Jesús, confío en ti. Hermanos, algo impresionante. El ambiente fúnebre que había cambió paulatinamente. Cada vez que yo volvía a repetir la canción, 2-3 personas más se unían a mí. Todos terminaron cantando conmigo. Todos terminaron cantando la fe en Dios. Confío en ti. Hermanos, de ahí en adelante, la fe fue más grande. Confiar en que Dios sabía lo que hacía con mi hermana. Saber que Dios no se equivoca. Que Dios nos estaba regalando una prueba para que nosotros ascendiéramos a otro nivel de la fe. Confiamos en Dios y destaco ese momento histórico en mi familia como el más importante que nos enseñó la providencia de Dios, la confianza en Dios, que nos enseñó el sentido verdadero de la fe cristiana, de la fe en la vida eterna y de aquello que predicábamos. Ahora nuestra predicación tenía contenido. Ahora cuando le anunciábamos a la gente confianza en Dios, Dios no te abandona en los momentos más difíciles, nuestra predicación tenía contenido. A veces ustedes me dicen, Padre, escucho su homilía, escucho su Eucaristía, algo diferente. ¿Sabes qué es lo que hay de diferente? Que lo que nosotros predicamos, no lo inventamos, no lo leímos en un libro simplemente. Lo que nosotros predicamos como familia lo hemos vivido en el momento de la prueba, del dolor, de la dificultad. Ahí ha estado Dios con nosotros. Y ese Dios vivo y verdadero, que no es un Dios de
de fábulas, sino un Dios que camina a tu lado, que está siempre contigo. Es el Dios que yo te transmito. Es el Dios que mi papá transmite. Es el Dios que mi familia y yo hemos conocido, queridos hermanos. Eso fue lo que le pasó al profeta Elías. Ya vivió la experiencia del abandono, la confianza en Dios en el torrente Querib. Ahora tiene algo que ir a dar. Cuando el torrente se secó, dice el libro de los Reyes en el capítulo 17, que Dios le dijo: vete a Sarepta, que ahí va a haber una viuda, y esa viudita te va a alimentar, Elías. Esa viuda te va a dar de beber, esa viuda te va a alimentar, no te preocupes, vete a Sarepta. Y Elías obedece. Pues igual no tenía otra cosa que hacer porque el torrente se secó, ya no había agüita, los cuervitos ya no volvieron, como que ya no encontraron más que traerle a Elías. Y entonces Elías va camino a Sarepta. Cuando llega a Sarepta, dice la palabra de Dios que Elías le dijo a la viuda: mujer, prepárame algo, tráeme un poco de agua y un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Y ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro, un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas, voy a hacer un pan para mí y mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos porque no hay nada más que comer. Oiga, hermanos, la fuerza de la fe y la confianza en Dios. Un hombre ya de experiencia de fe, de oración, y le dice a la viuda: no temas, mujer, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así dice el Señor Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Palabra de Dios. Hermanos, se me eriza la piel, como dice Amparo Grisales aquí en Colombia. Hermanos, esto me emociona. Aquel que ha experimentado la providencia divina, aquel que ha visto a Dios actuar en otros momentos en el pasado, declara con certeza la palabra de Dios y sabe que Dios volverá a actuar en esta ocasión que lo necesita. Pues Elías ya tiene esa experiencia de fe y de confianza en Dios. Elías, si fue alimentado durante tanto tiempo por los cuervos y en el torrente bebió agua, Elías sabe que Dios es providente y que la harina no se acabará y que la aceitera no se agotará. Habrá para él, para la viuda y para el niño. Hermanos, es la experiencia de la fe, es la experiencia de aquel que ha aprendido a confiar en Dios. Esa es la conversión que Dios espera del corazón de Israel. Porque Israel no confía en Dios, confía en los sacrificios que hacen, confían farisaicamente en los más de 613 preceptos que tienen para servir a Dios. Pero un pueblo que honra con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Elías nos va a dar más enseñanzas de fe impresionantes. Yo podría quedarme hablando de Elías toda la noche, mis queridos hermanos. Resulta que cuando iba terminando la sequía, fatalidad en la casa de la viudita. El niño se le muere. Y la viuda pensó que era un castigo. Y le dice al profeta: no quiero nada contigo, profeta. Has venido a mi casa a recordar mis culpas y a matarme a mi niño. Y Elías le dijo: dame a tu niño. Y tomándolo de su regazo, se lo llevó a la habitación de arriba, donde él dormía, y lo acostó en la cama, y después clamó al Señor: Señor Dios mío, también a esta viuda que me hospeda en su casa la vas a castigar haciéndole morir al hijo.
Luego se echó 3 veces sobre el niño, clamó al Señor: Señor Dios mío, que la vida vuelva a este niño. Y el Señor escuchó la súplica de Elías, volvió la vida al niño y resucitó. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación y se lo entregó a la madre, diciéndole: aquí tienes a tu hijo vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hombre de fe, un hombre que ya descubrió el poder de la oración, un hombre que no tiene miedo a declarar el poder y la misericordia de Dios, un hombre que sabe que Dios está actuando a través de él, a través de su oración, y por eso dice el apóstol Santiago en la cita que les hice de Santiago capítulo 5, verso 16, la oración del justo tiene poder. ¿Y por qué? ¿Por qué Elías es justo? Porque es muy santico, muy buena gente, porque Elías no le falla a Dios. No, hermanos. Ustedes saben en qué consiste la justicia para Dios. La confianza en Él. La confianza en que Dios obra con misericordia. Esa es la justicia que los profetas del Antiguo Testamento le reclamaban a gritos al pueblo de Israel. Dejen de confiar en tanto sacrificio y conviertan el corazón. Quiero la conversión del corazón. No quiero sacrificios. Yo quiero un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 50. Porque el corazón es lo que Dios quiere. Allí quiere llegar. Hermanos, si se dan cuenta, les estoy hablando de la necesidad de hacer una conversión en nuestra forma de orar. Una conversión a la confianza infinita en Dios. Elías nos enseña esa confianza en Dios. Famosísima de Elías, la derrota de los 450 profetas de Baal, falsos profetas, citados en el Monte Carmelo. Eso es el capítulo 18 de Primera de Reyes. Va a narrar cómo Elías convoca a esos falsos profetas y al pueblo de Israel para que vean, para que se convenzan quién es el Dios verdadero. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Les dice: preparen ustedes un holocausto, yo prepararé otro holocausto. Ustedes clamarán a sus dioses para que baje fuego y después yo tendré la oportunidad. Y estuvieron todo el día los falsos profetas intentando, buscando el fuego que bajara del cielo a consumir el holocausto. Nada. Cuando llega la hora de la ofrenda a Dios, la hora en que los israelitas hacen ofrenda de oración a Dios, Elías preparó su holocausto y dijo: derramen agua, llenen agua, hagan zanjas, llenen esto de agua, empápenlo de agua, para comprobar que no era una trampa, que la madera estaba por ahí preparada con chispa de fuego para encenderse. Hermanos, y clamó Elías, y esto me resulta sorprendente, tremendamente sorprendente. Fíjense cómo clamó Elías. Primera de Reyes 18:36. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme. Oiga, lo dice 2 veces, insiste en su oración. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Esto no es un accidente, que Elías termine haciendo su oración pidiendo la lluvia, declarando que ese pueblo debe entender que Él es el Dios verdadero y que es el Dios quien les cambiará el corazón. De ahí viene el título de la enseñanza de hoy:
Elías, los profetas y la conversión del corazón. Es que se necesita una conversión del corazón. El pueblo de Israel ya era un pueblo muy religioso, pero no un pueblo que oraba de corazón. A propósito de esto de la oración del corazón, recuerdo al padre Emiliano Tardí, en uno de sus libros, no recuerdo cuál, si Jesús está vivo, o Jesús el Mesías, o La Vuelta al Mundo sin Maletas, pero dice el padre Emiliano Tardí que él ha descubierto que la oración más contundente por el enfermo, por el necesitado, es cuando la puedo sentir aquí en el corazón. Cuando es una oración no de labios, no una oración mental aprendida, sino una oración que brota con un sentimiento desde el corazón. Y doy testimonio de esto. Recuerdo cuando doña Cecilia Alayón estaba en graves aprietos con su hija en cuidados intensivos, yo creo que en Buga o en Cali, al borde de la muerte. Hacía poco había muerto mi hermana de 18 años. Yo sabía lo que era perder un ser querido y me llama mi papá a Medellín y me dice: hijo, doña Cecilia está pasando una tragedia, la hija está agonizando, Pilar está agonizando. Y eso me conmovió el corazón. De inmediato me fui derechito a la capilla de siervos y me fui a orar ante el Santísimo. Llevé mi Biblia: Señor, misericordia, Señor, misericordia. Dame una palabra de aliento, de confianza para doña Cecilia. Hermanos, y llego y abro la Biblia. Cuando, yo no recuerdo el texto, pero era un texto bíblico de fe, de confianza, donde el Señor decía que nada malo pasaría. Y me lleno de confianza y voy a buscar el número de doña Cecilia. Me lo consiguieron y llamo a doña Cecilia. Ella me dice ¿quién es? Y le digo: yo soy Ronald, el seminarista, el hijo de don Gerardo. Llamo a darle una palabra. En el nombre del Señor yo le digo a doña Cecilia que Pilar no va a morir, que Dios está haciendo una obra en ella. No vayan a desconectar aparatos ni nada antes de que vaya un sacerdote a ungirla. Esa es la palabra de Dios. Y doña Cecilia dijo: claro que sí. Al día siguiente llamé a ver cómo iba la muchacha que estaba entubada con todas esas cosas. Y ella, con una alegría, con un grito, ni siquiera me dijo estamos bien, nada, sino que dio un grito y me dijo: le voy a pasar a alguien. Y yo: ¿qué pasó? Y me pasa a Pilar, la que el día anterior estaba agonizando. Me saluda con la voz un poco ronquita porque había tenido ese tubo de respiración, pero estaba sana y salva. Cuando el sacerdote fue en la mañana, la ungió, le oró y la niña inició como si nada hubiera pasado. Y Pilar es un testimonio de la oración del corazón, que salga del corazón. Pues Elías está reclamando que este pueblo necesita una conversión del corazón, que su oración salga del corazón. ¿Quiere ser un auténtico intercesor? Hay que revisar la oración, a ver si mi oración sale del corazón, si cuando hago un rosario mi corazón está conmovido por lo que estoy pidiendo, si estoy realmente confiado en Dios de corazón, mi corazón está confiado en Dios, o si es una oración más mental, más aprendida. Yo sé que quien ora el rosario entonces le va bien, quien hace 33 misas entonces ya logra lo que quiere, pero de pronto el corazón está lejos, no está convertido, y luego la gente dice: padre, ¿por qué será que yo oro y no pasa nada? Revisa la oración, a ver cómo está, a ver si el profeta tiene algo que reclamarte. Pues, queridos hermanos, ese día, dice la palabra de Dios, cuando Elías oró, entonces el Señor envió un rayo que abrazó el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Al verlo todos, exclamando, dijeron: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Fue así como triunfó Elías sobre 450 falsos profetas, e Israel ratificó su fe en el Dios verdadero, en el Dios auténtico. Y a esto es que nos llama a reflexionar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2511.
82. A venerar a Elías como el padre de los profetas, como el padre de aquella raza de los que buscan a Dios. Tú y yo somos herencia de Elías y estamos llamados a esa oración ferviente del justo, a vivir en justicia, en santidad, para que este ministerio de intercesión internacional tenga fuerza. Tenemos que vivir en santidad. Hemos de practicar ayunos, hemos de madrugar a orar el rosario, pero ante todo nuestro corazón debe vibrar por Dios. Nuestra oración debe ser una oración vibrante, una oración que conmueva a Dios, no porque nos sacrificamos mucho, sino porque Dios se da cuenta que es un corazón henchido de amor por Él, un corazón confiado como el de la Santísima Virgen María en aquella ocasión cuando en las bodas de Caná Jesús le dice: mujer, yo no tengo nada que ver contigo, no ha llegado mi hora. Prácticamente le dijo: déjame tranquilo, que no es hora de milagros y de signos. ¿Y saben qué pasó ese día? La Virgen María confió y se va donde los criados y les dice: ¿saben qué? Vayan y hagan lo que Él les diga. Vayan y hagan lo que Jesús les diga. Es decir, una mujer confiada en su oración. Confió en la oración. Desde hoy yo te invito que cuando vuelvas a orar, ores con esta confianza, ores con esta seguridad, con esta conversión del corazón. El corazón no que confía en sí mismo, sino que confía plenamente en Dios. Ese fuego que encendió Elías, ahí que nos narra Primera de Reyes 18:36, ese fuego, hermanos, se debe encender cada día en nosotros. El fuego de la oración. Hay oraciones tan mentales, tan de memoria, tan repetitivas, pero que no están saliendo del corazón, que no encienden, que no causan nada. Mientras que hay oraciones cortititas que tienen una fuerza. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, le dieron al padre Emiliano Tardif, el padre García Herreros, le dio la oportunidad de 1 minuto al aire en televisión nacional para orar. Y dice el padre Emiliano: no, yo en 1 minuto que dije, no, pues no voy a alcanzar, y no se podía pasar del minuto. Y dice el padre Emiliano: y empecé a orar, y de inmediato entonces yo abrí los ojos, porque ya entonces se me pasó el tiempo. Que hizo una oración bonita, una oración llena de fe, pero dijo 4 palabras, pensó él. Cuando terminó, hasta le quedaba tiempo, le quedaban 20 segundos para seguir orando. Y al siguiente momento, cantidad de testimonios, personas que se sanaron, que recibieron el poder de Dios a través de esa oración. ¿Por qué? Porque es una oración del corazón que enciende ese fuego. Finalmente, Elías, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Esto es Primera de Reyes, capítulo 19. Se titula Elías en el monte Horeb. Después de Elías derrotar esos profetas, todos murieron, hacer descender fuego, Elías va al último encuentro con Dios, al Horeb, al monte más alto, al lugar más alto. Y algo muy simpático es que como Moisés se instala en la hendidura de la roca. Les voy a leer un poco. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Esto es Primera de Reyes 19:11. Ponte de pie en el monte ante el Señor. El monte Horeb, obviamente. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y desquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento.
Después el viento vino, un tremendo terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro, al estilo de Moisés, con el manto. Salió afuera y se puso en pie en la entrada de la cueva, ahí en la hendidura de la roca. Y entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. Y el Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael y rey de Israel a Jehú, hijo de Nisí, a Eliseo, hijo de Safat de Abel de Mojalá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Va a continuar ahí. Dios va a decretar que Israel va a ser defendido por estos reyes que va a ungir y por el profeta Eliseo, que será sucesor de Elías. ¿Qué resulta interesante de ese último encuentro de Elías con Dios? En el lugar alto, en la montaña, donde él quiere ver el rostro de Dios y se pone un manto para ver el rostro de Dios. Es allí donde él va a experimentar el paso de la presencia de Dios. Elías aprendió el discernimiento. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, no estaba en el viento huracanado. Estaba Dios en esa brisa tenue, en esa brisa suavecita que se fue acercando. Entonces ahí Elías dijo: ahora sí. Después del fuego se oyó una brisa tenue, y al sentirla, Elías dijo: ahora sí. Elías nos enseña a discernir la presencia de Dios, a discernir en la oración. Hermanos, el corazón que ya ha tenido esa conversión de dejar de confiar en sí mismo y ahora confía en Dios, es un corazón capaz de discernir en oración. Es un corazón capaz de sumergirse en oración y esperar el momento oportuno del actuar de Dios. Miren que hubo que esperar: terremoto, fuego, viento huracanado, y en ninguna de esas cosas estaba Dios. Elías nos enseña que en la oración hay que ser paciente, hay que saber esperar el momento de Dios, y que Dios no es aparatoso, que Dios no alardea. A nosotros nos gusta lo extraordinario, los efectos especiales de Hollywood, que Dios actúe ya de una vez. Hermano, váyase desmontando de ese caballo, desmóntese de esa idea, porque así no funciona la oración del justo. Por eso los profetas y Elías le van a enseñar al pueblo, le van a reclamar una conversión del corazón. Hay que cambiar la forma como se está orando. Padre, entonces hay que dejar de rezar, hay que dejar de hacer todo lo que yo hago y usted nos va a enseñar una oración nueva. No, he escuchado la frase que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, querido hermano. Atento a eso, atento, que allá es que van los profetas. Los profetas no quieren que el pueblo deje de hacer los rezos que ya tiene. Hasta Jesús, el gran profeta, lo dijo: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir las formas de orar que ustedes ya tienen. He venido a darles cumplimiento. Y Jesús le enseña a los fariseos cómo es que hay que orar. Porque si hay alguien que sabe todos esos preceptos y orar a la hora que es Jesús. Jesús es un judío, pero Jesús les enseña que esa oración debe salir desde el corazón. Entonces yo no les voy a enseñar un método nuevo. Realmente, queridos hermanos, discúlpenme si los desinflo con esto, pero yo no les voy a enseñar técnicas nuevas de oración. Ya la iglesia nos ha dado
técnicas muy especiales, como la técnica que dio la Virgen María el 13 de mayo del 17, el Santo Rosario. O sea, yo no voy a inventar algo diferente. Cuando digo que hay que hacer una conversión del corazón en la oración, y es pasar de esa oración de los labios, esa oración rezada mental, y hacer la oración del corazón. ¿Cómo se siente diferente una persona que tiene su encuentro personal con Dios y ahora ora el rosario pausadamente? Hay gente que ora el rosario en 12, 15 minutos, pero eso es corriendo. Un rosario bien rezadito, por lo menos 25 minutos, con pausa, con oración. Va saliendo del corazón cada Ave María, cada Padre Nuestro va saliendo del corazón. Esa es la conversión que estamos llamados a hacer. Porque si no, vamos a interceder y si oramos por lluvia, no atraeremos ni una golondrina siquiera que nos anuncie la lluvia. Pero si vivimos esta conversión que nos están pidiendo los profetas, que nos propone el profeta Elías, que nos propone el mismo Jesús, una oración del corazón, una oración auténtica, ténganlo por seguros, queridos hermanos, que la diferencia se verá. Y yo lo he visto en mi oración, en mi experiencia personal. He visto ese cambio que da el seminario de vida en el Espíritu. Le despierta una oración a uno, le despierta una forma de orar muy, muy especial. Pues Elías estuvo allí en el monte Horeb, no vio el rostro de Dios, escuchó fue la voz de Dios. ¿Saben cuándo se va a ver el rostro de Dios? En la transfiguración. En la montaña de la transfiguración, allí se va a ver el rostro de Dios. Ahí podemos confrontar Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Es un pasaje bien conocido. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a la montaña de la transfiguración, al monte de la oración. Nuevamente, es que en la oración es que se va a ver a Dios. En esa montaña escarpada, en esa montaña alta en la cual me encumbro a través de la oración. Eso no es un lugar geográfico. Uno va a Tierra Santa y uno se imagina una montaña muy grande, el Monte Carmelo, una cosa impresionante. Y pues uno enseñaba a ver montañas gigantescas aquí en Colombia, aquí en todo lo que es la zona andina, desde el Perú, Chile, por ahí, hasta acá, hasta Colombia, hasta Venezuela, pues montañas muy grandes. Uno dice, esta es la montañita del Monte Carmelo, este es el Monte Horeb. Es que no es un asunto geográfico, no es un asunto topográfico. Es un asunto de encumbrarse en el corazón. Es un asunto de darle profundidad a mi oración. Cuando se dice que Jesús los tomó y los llevó al lugar alto, es que los llevó fue un momento de oración profundo, a un momento grandioso de oración. Solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan los profetas y buscamos todos los seres humanos. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Por eso, queridos hermanos, es que toda la ley, los profetas, desemboca en Jesucristo. Y nosotros lo tenemos. Para nosotros hay plenitud a la hora de orar. Cuando uno ora en la comunión con Cristo, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y empezamos a orar, es una oración poderosísima, súper contundente, que tiene el elemento cristológico, que tiene el elemento de la revelación, el rostro que ya Jesús nos reveló. ¿Y qué rostro nos reveló Jesús? El rostro misericordioso del Padre. Por eso esta devoción tan importante de estos últimos años con el Papa Juan Pablo II y Sor Faustina Kowalska nos enseñan que la oración más importante es la oración de ver un rostro misericordioso en Dios que me escucha, así sea la oración más sencilla, más chiquita. Es un papá que me ama y que me va a escuchar. Es el encuentro cara a cara con Dios. Si es ante el Santísimo Sacramento, pues maravilloso. Si es en la Eucaristía, maravilloso.
en cualquier momento yo puedo entrar en la presencia de Dios, a orar con Dios, porque ya mi corazón está convertido, porque mi corazón ya no confía en mis pobres rezos, en mis métodos de oración, porque mi corazón está sembrado, cimentado en Dios que me ama, en Dios que está conmigo, en el Dios que se deja ver cara a cara conmigo cada día. Es que los profetas nos han enseñado que de esa experiencia rostro a rostro con Dios extraen la luz y la fuerza para la misión. Siempre detrás de toda oración de un profeta hay una intercesión que se espera y que prepara la intervención divina. Los profetas nos enseñan esto. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2584. Siempre la intercesión de un profeta prepara la intervención de Dios, prepara la intervención del Señor Dios Todopoderoso que va a actuar. Elías declaró que no habría lluvia y evidentemente no hubo lluvia, porque en la oración de un profeta, en la intercesión de un profeta, se está preparando la intervención de Dios. ¿Saben qué estamos preparando con mi familia? Desde hace algo más de un mes que iniciamos este proyecto de la red de intercesión. Estamos proyectando, propiciando, preparando, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la intervención divina. Y en esta ocasión no vamos a hacer 1, 2, 3 Elías. Vamos a hacer un ejército de Elías. Un ejército de profetas que confían en Dios, que viven esa conversión del corazón, que damos el salto cualitativo a la confianza en Yahvé, mi Dios, mi Salvador, donde el milagro no lo hará mi esfuerzo, donde comprenderé aquello que dice Zacarías 4:6. No cuenta ni la potencia, ni la fuerza, ni los músculos, cuenta el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios. A esa experiencia les queremos llevar, queridos hermanos, a través de esta escuela de oración. A eso los invito, a eso los convoco, a que causemos la intervención de Dios por medio de la oración de intercesión. Por eso los estamos preparando para aprender a orar. Y para aprender a orar hay que desaprender. Hay que desaprender los métodos de oración de Lorita. Padre, ¿cuál es esa oración? ¿Quién es Lorita? El que repite como el oro, repite y repite rezos, pero su corazón no sabe lo que dice. Como la lora no sabe lo que dice, repite y repite. La conversión que el profeta Elías, que los profetas, que Jesús mismo le pidió al pueblo de Israel, es la conversión de decir lo mismo, pero no lo mismo. Recuerden, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Que nuestra oración salga del corazón, que sea una oración de fortaleza, que sea una oración de confianza en Dios, que sea una oración confiada en el Dios que me ama, que me provee, que como Elías me hará llegar a la boca el alimento, que nada me faltará. Y si tengo esa confianza, yo pediré lo que quiera. La clave de la oración es saber confiar en Dios. ¿Cuál fue la oración que más impactó a Jesús en toda su vida pública? ¿Recuerdan? El centurión romano. Mi criado está enfermo, haz algo por él, por favor. Y Jesús dice, claro que sí, vamos a ver dónde está, vamos a hacer algo por él. Y le dice, no es necesario que vayas. Basta que lo digas de palabra y mi criado sanará, porque yo tengo también gente a mis órdenes. Si yo le digo a uno ven y viene, al otro ve y va, dilo de palabra. Y a Jesús esta confianza le impresionó. Santa Teresita lo descubrió.
Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega, confiada que tengo en la misericordia de Dios. Hermanos, conversión del corazón significa confiar en Dios. No confiar tanto en mis capacidades humanas, sino confiar en la grandeza de Dios, en su bondad. Saber que aunque yo esté enfrentando a 450 falsos profetas, Dios me va a socorrer. Dios va a obrar. La oración, la conversión del corazón, apunta a saber esperar como Elías esperó. No estaba en el fuego, no estaba en el terremoto. Elías esperó, no se desesperó, hasta que vino la brisita suavecita y dijo, ahora sí está la presencia de Dios aquí. A veces la presencia de Dios tarda, demora. Todas esas cosas nos las enseñan los profetas, nos las enseña hoy el Señor. Pues queridos hermanos, confianza en Dios, que Dios los bendiga, compartan este contenido. Regálenme un like al terminar, regálenme un like al canal, una suscripción. Si no estás suscrito, suscríbete para que seamos más en este canal de intercesión cada día. Y Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien.